la gloria de Dios fue mostrada delante de ellos. Por eso, cuando la gloria de Dios está y cuando la presencia de Dios está, es manifiesta su gloria, que va a representar el brillo. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana y de tu segmento La Hora de la Unción. Como siempre, tenemos invitado, en esta ocasión es un ministro, un profeta que trae una palabra de bendición para usted. Y en esta hora vamos a dejar para que se esté presentando la bella audiencia de Excelencia Cristiana. Saludos, hermanos, su hermano Juan de Dios, aquí presente en este lugar. Vinimos a traer una palabra, algo que puede transformar tu vida y puede cambiarte totalmente. Entendemos que esta plataforma llega a muchísimas personas y que Dios puede tocarte en este día por medio de esta exhortación. Amén, ya escucharon, así que siéntese y prepárese porque yo sé que el Señor le va a hablar. Y como siempre, no estoy solo, te acompaña mi compañera Nelsida Rodríguez. Amén, Dios bendiga esta hermosa audiencia que nos sintoniza desde diferentes lugares. Le bendecimos de manera especial. Quien está con ustedes, su hermana Nelsida Rodríguez, como dijo mi hermano. Así que ya ustedes saben, es un honor y un placer. Y sin más preámbulo, pues vamos a estar dándole la palabra al ministro del Señor para que esté hablando lo que el Señor ponga en su boca. Amén, hermanos. Hoy, el día de hoy, quiero hablar de una palabra que a mí me tocó profundamente. Amén. Y es que en algunas circunstancias creemos estar con Dios y creemos que la presencia de Dios está con nosotros, pero en realidad no es así, sino que la presencia de Dios se ha ido de nuestras vidas. Y vamos a tener la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel 4. El que tenga una Biblia en su casa puede leerla y abrirla conmigo y leer esta palabra. Aleluya. Primera de Samuel 4. La palabra de un Dios vivo va a ser leída bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Samuel habló a todo Israel, porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla y los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afad, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel: ¿por qué no ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aleluya. Amén. Amén. Quiero tocarle en este punto qué pasa cuando la presencia de Dios se va. Amén. En un momento de nuestras vidas creemos que Dios está con nosotros y creemos que nuestra fuerza es la que va a prevalecer en medio de todas las vicisitudes y en medio de todas las dificultades que tenemos. Wow. Vemos cómo el pueblo de Israel se levanta a pelear en batalla. Algo que pasa cuando una persona pierde la presencia de Dios es que cree que el poder está en su fuerza. Hay mucha gente que cree que el poder está en su fuerza o que por ellos mismos van a prevalecer en sus pruebas, en sus dificultades, en cualquier acechanza que le pase o le acontezca. Un testimonio que tengo es que en una ocasión o en varias ocasiones yo me iba a un monte a orar, y en medio de ese monte que oraba, yo creía que cuando yo bajara del monte yo iba a salir hablando y tirando candela por la boca. Pero realmente cuando predicaba, Dios no se movía nada. Entonces entendí algo, que el día en que yo no iba al monte y no oraba de la misma manera, o que yo no creía que iba a fluir de la misma manera, era cuando Dios se movía. Entonces Dios me hizo entender algo: no es con tu fuerza, sino con la mía. Hay mucha gente que cree que Dios se va a mover por lo que ellos buscan, que Dios se va a mover y va a fluir por el momento que ellos han tenido de intimidad con Dios. Pero el momento que tú has tenido de intimidad con Dios no es para que Dios fluya, es para tener intimidad con tu Rey. Wow. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. Sí. Algo que me impacta de Dios, y es que en este momento Samuel o Elí o el pueblo de Israel está enfrascado en batalla. Está enfrascado en batalla en una situación muy difícil, porque el pueblo filisteo
le había acechado y le había destruido en miles o en varias ocasiones. Había tratado con ellos y lo había perjudicado. Entonces el pueblo se levanta en batallas contra ellos y ellos se levantan con fuerza en un lugar llamado Ebenezer. Mucha gente no ha entendido. El lugar Ebenezer es el lugar donde Dios te va a confrontar a ti y te vas a dar cuenta de que ya Dios no está contigo. Santo. Hay mucha gente que cree que Dios está con ellos, pero Dios le tiene que hacer entender de que ya la presencia se ha ido. ¿Por causa de qué? Dios busca a alguien que sea fiel. Dios busca a alguien que esté con Él en todo momento. Wow. Dios busca a alguien que no se desvirtúe, que siga el paso, que siga buscando a Dios incluso en medio de las acechanzas, incluso en medio de sus dificultades. Hay mucha gente que cree que porque Dios se mueve en medio de sus mensajes o en medio de sus ministraciones, Dios está ahí. Pero los dones siguen fluyendo, pero la presencia de Dios ya no está. Gloria. Así es. Hay muchas veces que ministramos y vemos cómo la gente se mueve, cómo la gente se sacude, cómo la gente fluye en medio de una aura espiritual, pero ya Dios no está ahí, porque cuando Dios está las cosas cambian. Cuando Dios está, el que cae al suelo es transformado, el que cae a tierra es cambiado. Pero hay mucha gente que cae a tierra y no es cambiado, que son sacudidos en el espíritu, pero no son cambiados. Lo que yo te quiero decir en este momento o en esta tarde o en este lugar es que Dios va a transformarte si te dejas transformar. Wow, y Dios wow. va a tocarte y Dios va a permitir que tú te des cuenta de que ya la presencia de Dios no está contigo. Wow, wow. Gloria a mío. Dios, mi alma te bendice, Dios de gloria. Es momento de que entendamos de que ya la presencia de Dios se ha ido. Dios permitió que el pueblo fuera lastimado y fuera castigado porque el pueblo no había entendido la situación que estaba viviendo. El pueblo se había desviado en idolatría. El pueblo se había desviado en vicio, en corrupciones, pero ellos no habían entendido estas cosas. Wow. Entonces, cuando ellos ven que en la batalla arrecia y que Dios se ha alejado de ellos y pierden la batalla y ese día fueron destruidos como 4,000 hombres, ellos dicen, pues vamos a llamar el arca de Dios, porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios en ese lugar. Y si la presencia de Dios iba a estar en este lugar, eso le aseguraba la batalla. Pero yo quiero que alguien entienda esto en este lugar y en este momento. Wow. Y es que aunque tú creas que Dios está ahí, ya Dios hace rato que se ha movido de ese lugar y tú tienes que entenderlo. Ellos llaman el arca y cuando el arca viene, ellos hacen como un grito de júbilo y esta gente se exalta y empiezan a brincar y a saltar porque ellos creían que Dios había llegado a ese lugar. Ay, es Padre. momento que entendamos de que ya Dios se ha movido. Esta gente gritaba y saltaba y el pueblo filisteo decía, ¿y qué es esto que está pasando? Esta gente ha llegado el arca y el Dios que castigó al pueblo de Egipto puede castigarnos en este momento. Ay. Entonces ellos se levantaron en batalla y se levantaron con gran fuerza y gran furor y dijeron, no vamos a hacer que esta gente nos vuelva esclavos, sino que vamos a entregarlo todo en batalla. Dios mío. Lo que te quiero decir en este momento es que aunque tú creas que el respaldo de Dios está, hasta que tú no cambies tu proceder y hasta que tú no cambies aquellas cosas que Dios dijo y que tú sabes que tienes que cambiar, Dios no se va a mover, Dios no va a fluir. Bueno. Y tienes que ser confrontado para que entiendas que la presencia de Dios se ha alejado. A veces Dios tiene que dejarte solo para que tú entiendas que le necesitas. A veces Dios tiene que dejarte en el silencio para que tú entiendas que Dios no está contigo por causa de tu proceder. Algo que me impacta aquí es que cuando el arca llega, ellos hacen un grito de júbilo. Hay mucha gente que grita y brinca, habla lenguas y se mueve en el Señor, pero ya Dios no está en eso. Bueno. Dios está buscando a gente que se sometan a su presencia y se sometan a su obediencia. Sí. Hay gente que está brincando y saltando, pero lejos del redil de Dios. Entonces Dios habla y deja que el pueblo sea castigado y deja que el pueblo huya. Ese día fueron abatidos como 3,000 hombres en ese lugar y ellos llegaron al lugar de Israel y cuando Elí escuchó la noticia cayó como muerto. Dice que se desnucó Wow. Sí. a causa de la noticia de que el arca de Dios había sido quitada por los filisteos. Dios mío. Habían perdido la presencia de Dios. Lo que representaba que Dios estaba con ellos, ellos lo habían perdido. Ay. A causa de esta situación, se levanta Elí y a causa de la noticia queda impactado y cae
y se desnuca en ese momento. Pero algo que me impacta es que en medio de ese sufrir y de la muerte de los hijos de Elí, que eran los sacerdotes que llevaban el arca, nace uno de los hijos, el cual le ponen Icabod. Icabod representa sin gloria. Cuando la gloria de Dios se va de un lugar, es la manifestación visible de Dios que se aparta. La palabra gloria la podemos encontrar en dos formas en la Biblia. Una representa esplendor y brillo y la otra representa honor y honra. Wow. Por eso cuando Dios se presenta, es como un brillo y es como un poder resplandeciente. Sí. Cuando Dios se le mostró a Moisés, dice la palabra que resplandeció todo el lugar y Moisés también resplandecía. Wow. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios y la gloria es manifestada, puede ser que en un momento determinado usted empiece a brillar y usted empiece a manifestar un resplandor que la gente no va a saber qué hacer y la gente va a decir verdaderamente este tiene a Dios. Porque cuando Dios se le mostró o cuando Jesús estaba orando y se transfiguró delante de los discípulos, dice que su rostro cambió, fue transfigurado. La palabra transfiguración significa dentro, cambiar. O sea, él cambió, su aspecto cambió delante de los discípulos y brilló. La gloria de Dios fue mostrada delante de ellos. Por eso, cuando la gloria de Dios está y cuando la presencia de Dios está, es manifiesta su gloria, sí, que va a representar el brillo, que va a representar lo que él es, que va a representar algo que tú vas a cambiar y que la gente cuando te vea va a ver algo diferente. Cuando la gente te vea va a ver un brillo de Dios. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento de su vida ustedes van caminando por la calle y la gente lo ve y dice como que hay algo diferente en ustedes, como que cuando ustedes caminan yo veo algo distinto, como que el rostro le brilla. Ay. Eso pasa cuando Dios está con nosotros. Wow, es tremendo hablar de la presencia, ya que la presencia lo es todo aquí en la tierra. Y algo me impacta que David dice en un escenario: nunca quite de mí tu Santo Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no podemos vivir. Y en esta generación nos hemos basado en tantas cosas, pero no en la presencia. Estamos llenos de redes, de muchas informaciones, pero no de la presencia del Señor. El que no tiene la presencia está seco. En una ocasión dice que Moisés dijo: si tu presencia no da ahí conmigo, no me saques. ¿Cuánta gente no está predicando sin presencia? ¿Cuánta gente no está fluyendo con los dones sin presencia? ¿Cuánta gente tiene una iglesia linda, amueblada, con lo de todo, pero no tiene presencia? El que no tiene presencia no tiene el Dios de los cielos. Y lo que te va a transformar y te va a cambiar donde tú te mueves la presencia del Señor. ¿Cuántas casas de familia no tienen la presencia? Están vacíos, no tienen esencia. Porque esta generación, necesidad, se ha preocupado por tener tantas cosas, pero no por la presencia del Señor. No debemos tener el Espíritu Santo. En una ocasión esos dios no se muevan de Jerusalén hasta que no sean invertidos del poder de lo alto. Entonces, tener que es importante tener el Espíritu Santo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y salió en el poder del Espíritu Santo. La presencia te transforma, la presencia cambia, la presencia te renueva, la presencia te llena, la presencia te guía y te enseña las cosas que tú debes aprender. Por esta generación tiene muchos mecanismos, mucha estrategia, pero no tiene presencia. El Señor en una ocasión dice que estaban llevando el arca. Y cuando el arca están llevando, la gente está danzando, están en una fiesta y es feliz cuando el arca llega. Y dice que de repente, dice que Usa, cuando el arca tropezó los bueyes, dice que quiso atraparla, pero dice que la presencia lo mató al instante. ¡Pam! ¿Y qué pasó? Pero fue la presencia, sí, la presencia también mata. Y cuando tú eres desobediente, la presencia no le gusta ver nada con el pecado. Dios demasiado santo para estar pegado de cosas inmundas. Y es impresionante que Dios puso un asunto ahí que se quedó marcado en esa historia. Dice que mataron a Usa. Ahora, ¿por qué matan a Usa? Dice que la presencia del arca se llevaba de una manera. Entonces hay gente que quiere llevar la presencia a la manera de ellos y no la manera de Dios. Entonces Dios es muy sagrado con eso. Porque antes se usaba lo que era un arca, un recipiente, pero ahora no se usa un arca. Ahora tú eres recipiente para el Señor habitar dentro de ti. Pero la gente no se quiere guardar en santidad. La gente no quiere consagrarse. Y nunca Dios va a poder morar en un templo sucio. Y esta generación, hasta que no aprenda a consagrarse, no puede Dios habitar dentro de ellos. Oye, Dios demasiado Dios. Oye, escucha esto. Porque Dios demasiado Dios. Y la gente piensa que Dios es chiquito. Dice que los cielos están incómodos. Entonces los cielos están incómodos. ¿Cómo Dios va a habitar en un lugar tan pequeño y está contaminado? Tú tienes que arreglarte
de contaminarte para que Dios pueda morar dentro de ti. Dice que David dijo, no puedo llevar el arca a mi casa. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Dice que el arca la llevan a la casa de Beledón. Abielón dice que la arregló, la adornó, puso una habitación para el arca. Nunca Dios va a poder habitar en tu casa si no le tiene un aposento. Porque hay gente que tiene aposento para muchas cosas, pero no para Dios. Dios no puede habitar en una casa que esté desordenada. Porque en este tiempo nadie le gusta ordenarse. Y la presencia nunca va a poder habitar en una casa, ay Padre, que son desobedientes. Gloria a Dios. Entonces la presencia siempre va a estar apartada de gente que no le importa la presencia. La presencia se va a ir mientras tú no le pongas intención a la presencia. Entonces yo me decía, Christopher, en esta generación no le interesa la presencia. En esta generación le importa hacerse virar, pero no le importa el Dios de la presencia. Entonces tengo que hablarlo aquí, ministro, porque estamos hablando de presencia aquí. Amén. Por eso es que mucha gente ha creído que tiene la presencia de Dios, pero la presencia se ha alejado. Sí. Hay mucha gente que está ministrando y está ministrando seco en algunos lugares. Hay mucha gente que está hablando de Dios, pero Dios ya no habita en su vida. Wow. Hay mucha gente que ha buscado y ha hecho cuantas cosas para que Dios habite, pero no ha querido dejar aquellas cosas que Dios le ha dicho que deje. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no se ha preocupado por tener la presencia de Dios. Por eso es que me impacta, como tú decías, me impacta David, porque David se preocupaba por tener la presencia. David se preocupaba porque el arca de Dios reposara en su casa y volviera a Israel, y la gloria de Israel y el esplendor de Israel volviera a Israel. Pero mucha gente en el reinado de Saúl, a Saúl no le importó tener la presencia en aquel lugar. Por eso Israel nunca tuvo carácter en el gobierno de Saúl. Sí. Israel tuvo carácter cuando David trajo el arca, y Israel se volvió una nación poderosa cuando decidieron traer a Dios a Israel. Por eso mucha gente se ha preocupado por hacerse viral, como tú decías, y por buscarse en las redes, pero no se ha preocupado por traer al Dios de los cielos. Wow. No se ha preocupado por traer al Dios de gloria. No se ha preocupado porque Dios habite en su casa. Mucha gente no ha traído la presencia. Por eso decía que David en ese momento, cuando trajo la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es celosa, la presencia de Dios es poderosa. Dice que cuando la presencia de Dios, que cuando el arca de Dios fue llevada, fue sacada del pueblo de los filisteos, porque ellos fueron abatidos y fueron enfermos por causa de la presencia de Dios que estaba en ese lugar, y dice que le salían como llagas y como tumores. Y ellos dijeron, yo no voy a tener esto aquí, porque esto es un problema. Los ídolos de ellos caían delante del arca de Jehová. Wow. Eso pasa cuando el arca y la presencia de Dios está en un lugar. Mira, no hay demonio que no corra. Dime, no hay altares que se levanten. Los altares son quebrados cuando la presencia de Dios está. Hay mucha gente que no ha entendido el poder de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, óigame, el que está a su alrededor se siente hasta como incómodo y dice, ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Dice que el arca ellos la mandaron porque ellos no la querían tener en aquel lugar. Dijeron, vamos a sacarla de aquí, pero no la vamos a llevar ni la vamos a enviar con cualquier cosa. Vamos a mandarla con ratones de oro y con pedazos de oro. Y cuando llegó a un lugar, dice que ellos abrieron el arca para ver lo que había dentro, y ese día murieron como 50,000 personas, porque no es tan sencilla la presencia de Dios, no es tan fácil la presencia de Dios como muchos lo pintan. Óigame, cuando usted ve a Dios y cuando usted dice que Dios está en su vida, usted es una persona consagrada, usted es una persona apartada, usted se aleja de todas aquellas cosas que son inmundas a este mundo, que son inmundas para usted, porque Dios es celoso. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie y su esplendor con nadie. Dios es un Dios que cuando tú lo miras, hasta tú sientes temor, porque Dios es poderoso, porque Dios es fuerte, porque Dios, cuando Dios está en un lugar, dice la palabra de Dios, que cuando ellos vieron que la presencia de Dios llegó en ese lugar, cuando ellos vieron que los filisteos, que ellos acamparon en el lugar Ebenezer,
nuevamente, Sí. y que Samuel puso una piedra y dijo, hasta aquí nos ayudó Dios. En medio de la batalla ellos entendieron algo. Aparte, después de 20 años después de ellos perder la batalla contra los filisteos, Dios le da otra oportunidad. Ay. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades y hasta de terceras oportunidades. Si usted está dispuesto a cambiar su proceder, porque la Biblia dice que David fue un hombre que en muchas ocasiones cayó, pero se levantó y no volvió a pecar en lo mismo. Wow. Y se contristó delante del Señor y halló misericordia. Muchas personas dicen que David quizá fue el único hombre que vivió en la gracia estando en el Antiguo Testamento. Vivió en la gracia estando allá en la ley de piedra. Pero Dios le da una oportunidad al pueblo de Israel por medio de Samuel. Y dice que Samuel mató un cordero recién nacido o con pocos días de nacer. Y dice que este cordero lo sacrificaron. Y el pueblo, cuando vio que los filisteos subieron, sintieron temor. Ay. Aleluya. Algo que me impacta es que mucha gente ha entendido y ha creído que en su propia fuerza está el poder. Así es. Dios mío. Cuando usted va a un lugar y usted dice, Dios mío, yo quiero que seas tú el que hable, porque yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que ofrecer. Dios es que se mueve. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Ellos entendieron en este momento, en ese lugar, que Dios, solamente Dios podía librar esa batalla. Hay mucha gente que está peleando guerras solos en su casa, que está peleando con demonios, que está peleando con batallas fuertes con su familia. Wow. Y ellos no han entendido que solo no la van a poder librar esa batalla. Ellos no han entendido que solamente con su fuerza ellos podrán lograr ganar esa batalla. Ellos no han entendido esta parte. Pero cuando ellos entiendan que solamente con la presencia de Dios y solamente cuando tú dejas que Dios obre, toda batalla será librada. Ellos entienden en ese lugar que Dios necesitaban a Dios y le dicen a Samuel, no dejes de clamar por nosotros, porque si tú dejas de clamar, nosotros pereceremos. Es momento de que clamemos. Es momento de que se levanten los profetas, de que se levanten los intercesores, de que se levanten la gente de gloria, la gente que tiene candela, la gente que no le teme a levantarse a las 3 de la mañana, la gente que no le tiene miedo a levantarse a la 1 de la mañana, la gente que no le tiene miedo a irse al monte a orar. Ay. Porque en el monte es que Dios se revela. En los lugares ocultos donde tú tienes intimidad con Dios, no lo buscas porque necesitas algo de Dios, tú lo buscas porque necesitas su presencia, porque necesitas que Él habite en ti. Y Así cuando es. Él habita en ti, Él se manifestará a los pueblos, Dios mío. Él se manifestará a las naciones. La gente entenderá que tú tienes a Dios. La gente entenderá, wow, siento algo poderoso en este lugar. La gente entenderá de que Dios habla por ti, de que tu boca es la boca de Dios. Y cuando tú profetizas y cuando tú hablas de Dios, tú hablas lo que Dios dijo, tú hablas la palabra que Dios determinó y las profecías se cumplen. Mucha gente hablando profecías y diciendo cosas que no han de cumplirse porque no están en el orden de Dios, porque no están bajo la cobertura de Dios, creyendo ellos que tienen presencia y creyendo ellos que tienen al Dios de los cielos, pero Dios se ha alejado de su vida. Hay mucha gente que no ha entendido esta parte y hay mucha gente que no ha buscado a Dios con violencia, porque este es el momento y estamos en la etapa de que debemos buscar a Dios como que es la última alternativa, porque lejos de Dios no hay nada. Es el momento donde debemos levantarnos con violencia, porque esta humanidad y el diablo está reciando fuertemente contra los hijos de Dios. Oiga, hermano, el diablo no está jugando, el diablo se ha levantado con violencia, y a todo aquel que no se levante buscando la presencia de Dios día tras día, no verá la gloria de Dios y el resplandor de Dios en su vida. Y aunque usted vea que los muertos se levanten, y aunque usted vea que la gente cae al piso, óigame, los dones son irrevocables, pero la presencia de Dios se puede ir de un lugar. Dios mío, esto está serio, es muy impresionante, Nelsida. Hablar de lo que el ministro está diciendo. Sí. Es que la presencia no es bulla, la presencia no es brincoteo, la presencia no es lengua. Cuando la presencia de Dios llega, te quebranta. Cuando la presencia de Dios llega, tú comienzas a llorar. Es lo más bonito cuando la presencia está dentro de ti, que tú te sientes inferior a lo que estás viendo. Dice que Juan cayó como muerto, muchísimos predicadores han visto la presencia que acá y lo que ellos se sienten sin fuerza, desgastados.
porque Dios es demasiado Dios en esta tierra. Dice que Dios descendió en el monte y el monte humeaba y temblaba. Y era porque Dios estaba en el monte. El monte no podía contener tanta grandeza y tanto poder. Aleluya. Entonces, ¿qué le digo a esta generación? Preocúpese por la presencia. Preocúpese por la gloria de Dios. Todo lo que está aquí en esta tierra va a caer, se va a quedar aquí. Pero cuando un hombre no tiene la presencia, no tiene nada. ¿Qué le vengo a decir a esta generación, al pueblo en este tiempo? No busque estrategia nueva para enamorar a Dios. Ahí están los requisitos, está la oración, está el ayuno, está la consagración, está la intimidad. Es tiempo de que tú comiences a intimar con tu Padre, que tú lo conozcas. Si tú fallaste delante de Dios, humíllate. Vale más la obediencia que los mismos sacrificios. Saúl nunca se preocupó por la presencia. David le importó más la presencia que un palacio. A David le importó más la presencia que dinero, que fama. Lo más bonito es la presencia. Cuando todo el mundo se va, ¿quién se queda? Se queda Dios. El único amigo se llama Dios en tu vida. Así es. El único que te consola cuando te sientes triste, que siente que se fue todo, es el Espíritu Santo. El Consolador te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Tanta gente que tiene posiciones, tiene muchas cosas, pero le hace falta algo que tú y yo tenemos. Es la presencia del Señor. Generación que me escucha. Gloria a Dios. Lo más bonito es la presencia. Escuche esto. Un millonario no tiene más que tú. El millonario le hace falta algo que tú tienes, es la presencia del Señor. Siempre va a tener un vacío en su corazón si no tiene la presencia. El único que te puede llenar, el único que te va a ayudar en todo lo que tú necesites es la presencia del Señor. Lleva la presencia a tu casa. Lleva la presencia al trabajo. Donde tú te mueves, lleva la presencia. Tanta gente que siente en paz cuando tú estás al lado de ellos, es por tu presencia que tú tienes. Amén. Lo que va a transformar un barrio, lo que va a transformar a tu familia, a tus hijos, es la presencia del Señor. No una sierva que pase el día entero discutiendo, un esposo que pase el día discutiendo, no, es la presencia. Trate de llevar el arca a tu casa, porque el arca te va a transformar y te va a bendecir también. El arca te bendice, que es la presencia. Gloria a Dios. Entonces, el consejo que le damos a esta generación, tú que nos estás mirando en este momento, la presencia lo es todo. No es que oren por ti solamente y lo vas a recibir, no. Se busca, enamórate de Él. Enamórate de tu amado, que es la presencia del Señor. Dice que David decía, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice que David estaba sediento de la presencia, sediento de la gloria del Señor. Pero en este tiempo la gente no está sediento de Dios ni de la presencia. Gloria a Dios, Está así sediento es. de una posición, sediento de ser rico, millonario, de tener una familia, pero no de la presencia. Tanta gente que han sacado a Dios de un lugar y están poniendo otra cosa. Entonces tú dices, ¿a quién tú le das más valor? ¿A un trabajo o a la presencia? ¿A un esposo o a la presencia? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Hay mucha gente que son ignorantes. Dicen que Dios, pero es mentira. Ponen Así a Dios es. como plato de última mesa. Tanta gente que la presencia se ha ido porque nunca le han dado importancia a Dios. Tanta gente que siente un vacío. Es más, gente que dura días sin sentir a Dios. Amén. Y te preguntas qué está pasando con esta generación. Hace años. Antes se preocupaban, antes buscaban a Dios en los montes, se metían 3 días, pero en este tiempo ni un ayuno cogen. Es más, pasan día y noche y no oran con Dios, porque no le importa la presencia. Una generación que no le importa la presencia es una generación que va a morir seco. Una generación que no le importa la presencia, una generación que va a estar seca como los valles de huesos secos. Gloria a Dios. Entonces, ministro, lo que tenemos que hacer es tener un balance en lo que estamos haciendo. Si no hay un balance con la cosa de Dios, la generación va a menguar cada día. ¿Qué va a pasar con la próxima generación si no se le enseña a buscar a Dios? Si no se le enseña a buscar la presencia. Porque quieren todo fácil. Y lo que fácil viene, fácil se va. Así ¿Cómo es. tú puedes adquirir la presencia en tu vida si no la buscas? Hay mucha gente que quiere que tú le ores para recibir. No. Dice que Eliseo pasó un proceso bien fuerte para recibir la doble porción. Entonces hay gente que quiere mando tan fácil, sin primero pasar sacrificio. Si no pasa un proceso y una capacitación, no te puede entregar algo que tú quieres. La cosa se busca pidiéndosela a Dios en el secreto, buscando la presencia del Señor, arriesgándote para que Dios te lo pueda entregar. Solamente Dios lo puede hacer en ti si tú comienzas a buscar a Dios de una forma extraordinaria. Yo creo que, ministro, en esta unción, que aquí haga una oración para la gente que la presencia se le fue el Espíritu Santo, para que el Señor lo cubra y pueda beber el Espíritu Santo sobre ellos. Amén, amén. Como decía el ministro, vemos mucha gente que lo que ha aprendido ha sido porque lo ha visto, Wow. pero no se ha dedicado a buscar eso tan maravilloso que puede cambiar tu vida
y puede cambiarnos completamente, traer noches bonitas, madrugadas hermosas. Vamos a hacer una oración por ti que estás viéndonos desde cualquier lugar en este momento. Vamos a hacer una oración poderosa, porque la unción y la presencia de Dios no debe faltar en la vida de un creyente. Puede faltar la comida y puede faltar cualquier cosa, menos la presencia de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, abrimos nuestros labios, Señor, con señal de alabanzas, porque sabemos que tú estás en este lugar. Mira aquella gente que nos están mirando, que nos están viendo desde diferentes plataformas, de diferentes lugares, Señor. Mira, abrimos nuestra boca para que ellos entiendan que tu presencia es lo más bonito que hay. Tu presencia es lo más maravilloso que existe. Tú eres el Dios que abre los cielos. Tú eres el Dios que transforma. Tú eres el Dios que liberta. Tú eres el Dios de lo oculto. Tú eres el Dios que cuando estamos en nuestra habitación, tú sabes lo que hacemos. Tú sabes cómo te buscamos, Señor. Tú eres el Dios maravilloso. Estamos dispuestos, Señor, a buscar tu presencia. No importa cómo, no importa las madrugadas, no importa lo que tengamos que hacer para buscar tu presencia. No importa la hora que tengamos que madrugar, que levantarnos para buscarte a ti. Porque no hay nada más hermoso que tu presencia. No hay nada más maravilloso que tu amor, que sentirte a ti. Porque cuando Dios está con nosotros y cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, podemos ver manifiesto toda su gloria y podemos ver manifiesto todos los dones y toda la capacidad de Dios. Podemos ver manifiesto su amor, podemos ver manifiesta su paz, su gloria, su sensibilidad, como Él nos toca como hijos y nos dice: estoy aquí para librar tus batallas, porque hay batallas que estamos librando solos, porque no hemos dejado que Dios entre en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow, tremendo lo que el ministro Juan de Dios soltó en este día. Dice que hubo mucha gente que fueron edificados a través de esta palabra. Comparte este video con más personas. Suscríbete al canal de Excelencia Cristiana para que YouTube lo recomiende. Así, ministro, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaro expandimiento y bendición sobre tu familia. Amén. Amén. Así que pon debajo del comentario la palabra que más te impactó este video. Estuvo con usted tu hermano Christopher Aquino, Nelsida Rodríguez Y Juan de Dios. hasta la próxima.